Hace 57 años, el ser humano llegó a la Luna. Se lo presentó al mundo como un final, un triunfo, una conquista. La respuesta definitiva a una carrera que llevaba una década. Pero esos ingenieros que diseñaron el Apolo sabían algo que el público no entendería hasta hoy. La Luna era solo un escalón. Olvida todo lo que crees saber sobre Marte. No es un sueño, es un documento clasificado. No es un render de ciencia ficción en una revista de hace 40 años. El reactor ya existe en un laboratorio de Idaho, probado, verificado, real. La nave está siendo ensamblada en este momento. El sitio de aterrizaje humano ya se está eligiendo por helicópteros robóticos que ahora mismo están siendo armados. No vamos a Marte, ya estamos yendo. Cuando Estados Unidos llegó a la Luna en 1969, el mundo lo celebró. Las portadas decían: lo hemos logrado. Es el final de la carrera. Ahora el cielo es nuestro. Pero los ingenieros que estaban dentro de Misión Control sabían algo que las cámaras de televisión no capturaban. La Luna no era un final, era un peldaño. Wernher von Braun, el arquitecto supremo del programa Apolo, ya había diseñado un plan complejo para Marte. No era especulación, eran planos técnicos, cronogramas reales, estimaciones de combustible. Su documento en 1969, el mismo año que Armstrong pisó la Luna, proponía una expedición humana a Marte para 1981. 12 astronautas, 2 naves, propulsión nuclear térmica, duración 2 años con 6 meses en superficie. ¿Y sabes qué pasó con ese plan? La Guerra Fría cambió de dirección, el presupuesto se evaporó, las prioridades se reorientaron y Marte pasó a ser esa cosa que siempre haremos mañana. Cada década, una nueva generación heredaba la promesa. Cada década la empujaba al siguiente cuarto de siglo. 1981 se convirtió en 1990, luego en 2000, luego en 2020. El titular se repitió tanto que dejó de ser noticia. Una promesa postergada en una promesa que deja de importar. Hasta ahora. El 24 de marzo de 2026, un evento de NASA llamado Ignition pasó algo que cambió todo, pero casi nadie se enteró. Jared Isaacman, el administrador de NASA, se paró frente a la prensa internacional y dijo esto, y cito literalmente: después de décadas de estudio, después de millones y millones de dólares gastados en conceptos que nunca dejaron la Tierra, América finalmente va a despegar con energía nuclear en el espacio. Hubo una pausa. Los fotógrafos no entendieron lo que acababan de escuchar. Entonces, Isaacman presentó la nave. Se llama Space Reactor One Freedom, SR-1 Freedom. Es la primera nave interplanetaria propulsada por un reactor de fisión nuclear más poderoso que la humanidad haya construido jamás. No es un render conceptual, no es un estudio de viabilidad, es una nave real que está siendo ensamblada en instalaciones de NASA en este momento. Lanzamiento diciembre de 2028. Destino Marte. Carga útil 3 helicópteros robóticos que van a mapear dónde los humanos van a vivir. ¿Cuánta cobertura mediática tuvo esto? Casi ninguna. En Twitter hubo algunos tweets. En los canales científicos de YouTube
algunos videos, pero en las noticias principales, en los noticieros de prime time, en la conversación global, silencio absoluto. Mientras el mundo estaba viendo videos de gatos, la tecnología que iba a transportar a los primeros humanos a otro planeta estaba siendo presentada a la prensa y casi nadie lo notó. Para entender por qué SR-1 Freedom puede existir ahora, hay que retroceder 8 meses. Abril de 2026. 4 astronautas. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen estaban en órbita alrededor de la Luna. El mundo lo presentó como un regreso triunfal. 53 años después, los humanos vuelven, decía la portada. Fue celebrado como un destino, pero esa lectura estaba incompleta, casi equivocada. Artemis II no era un regreso, Artemis II era un examen. Cada sistema que volaba en esa misión estaba siendo validado para algo más. La cápsula Orión validó que el soporte vital humano sostenido en espacio profundo, los astronautas pasaron 2 semanas a 400.000 kilómetros de la Tierra. El aire que respiraban estaba siendo reciclado. El agua que bebían estaba siendo procesada. Sus cuerpos estaban siendo monitoreados en tiempo real. Ese es exactamente el nivel de fiabilidad que se necesita para un viaje a Marte que dura un año. El cohete SLS demostró que podía colocar carga útil masiva en una trayectoria translunar. No fue solo un lanzamiento suave, fue un lanzamiento real con pesos reales, velocidades reales. La Deep Space Network mantuvo comunicaciones perfectas a 400.000 kilómetros de distancia. No hubo pérdida de señal, no hubo glitches críticos. Cuando hablas con Marte, la señal tarda entre 3 y 22 minutos en llegar, dependiendo de la alineación de órbitas. NASA necesitaba saber que esa red de comunicaciones podía funcionar a esas distancias sin fallos. Artemis II no era una misión de celebración. Artemis II era el ensayo general para una obra que nadie sabía que iba a comenzar. Mientras Artemis II estaba siendo celebrado, algo mucho más silencioso estaba sucediendo en las salas de conferencia de NASA. En marzo de 2026, apenas 3 semanas después de que Wiseman y su tripulación orbitaran la Luna, NASA anunció una decisión administrativa que fue tan importante como ignorada. El Gateway era una estación espacial planeada, un punto de encuentro en órbita lunar. Iba a ser el centro neurálgico de la expansión lunar a largo plazo. NASA llevaba casi una década diseñándolo. Los componentes ya estaban siendo fabricados. El presupuesto estaba asignado. Y de repente, ¿por qué tomaría una agencia espacial una decisión tan importante de manera silenciosa, sin conferencias de prensa? Porque descubrieron que ya tenían lo que necesitaban. El Power and Propulsion Element, el PPI, era uno de los componentes principales del Gateway. Había sido diseñado años atrás, se había construido, estaba terminado, integrado y probado. El PPI es un módulo compacto con propulsores eléctricos de iones de xenón. Es elegante, eficiente, completamente funcional. Su única función planeada era mantener al Gateway en su órbita lunar. Pero Steven Signacourt, el ingeniero jefe del programa de propulsión de NASA, hizo una conexión que cambió todo. ¿Y si, pensó él, conectamos el PPA a un reactor nuclear? Lo que tenía enfrente no era simplemente una plataforma de propulsión lunar.
era el esqueleto de la primera nave interplanetaria nuclear de la historia. Signacor lo explicó así: el PPI nos da una ventaja enorme en términos de cronograma. Es lo único que hace que esto sea alcanzable en 2028. NASA no construyó el SR-1 Freedom desde cero. La NASA ensambló, tomó piezas que ya existían, las conectó y de repente el futuro cambió de fecha. El segundo componente de SR-1 Freedom es lo que hace verdaderamente revolucionaria: el reactor. Y aquí está el punto crucial que cambia todo. El reactor también ya existía. Hace años, el Departamento de Energía de los Estados Unidos decidió resolver un problema fundamental. Si la humanidad iba a colonizar el espacio profundo, necesitaría energía. Paneles solares no funcionaban a cientos de millones de kilómetros del Sol. Baterías no pueden sostener operaciones prolongadas. La única opción era la energía nuclear. Entonces comenzaron un proyecto en Idaho, National Laboratory, un laboratorio secreto financiado dedicado a construir reactores de fisión compactos específicamente para uso espacial. El objetivo: un reactor de 20 kilovatios eléctrico, pequeño, seguro, de larga duración, alimentado con uranio de bajo enriquecimiento, el mismo tipo de combustible que usan los submarinos nucleares, pero en una escala mucho menor. Trabajaron en esto durante años, iteración tras iteración, prueba tras prueba, validación tras validación. El resultado: un reactor que puede convertir el calor nuclear en electricidad pura, directamente, sin turbinas masivas, sin infraestructura compleja. ¿Cómo funciona? El reactor calienta un metal líquido, sodio o potasio, a través de tubos de calor. Ese metal caliente fluye a través de un ciclo de Brayton cerrado. El ciclo de Brayton convierte ese calor directamente en electricidad mecánica, y esa electricidad mecánica es convertida a corriente eléctrica por un generador. Es elemental en su estructura, brutal en su simplicidad, y funciona. Ha funcionado y está funcionando. Cuando Isaacman se paró frente a la prensa en marzo de 2026 y dijo que el reactor estaba sustancialmente completo, no estaba hablando de planes. El núcleo existe. El escudo de carburo de boro que lo rodea existe. Los sistemas de control existen. La prueba de concepto fue completada hace años. En Idaho, en este momento, el reactor de SR-1 Freedom está en un cuarto limpio. No está siendo construido, está siendo verificado, está siendo documentado, está siendo preparado para el viaje. SR-1 Freedom no es un proyecto de investigación, no es una prueba de concepto, es un ensamblaje de hardware que fue desarrollado de manera independiente, que converge en este momento específico en la historia. Aquí viene la pregunta lógica: si el reactor existe, si el PPI existe, si los helicópteros están siendo diseñados, ¿por qué no despegó SR-1 Freedom hace un mes? ¿Por qué esperar hasta 2028? La respuesta tiene que ver con la geometría orbital de dos planetas. Marte y la Tierra no se alinean convenientemente todos los años. La ventana de transferencia eficiente, la alineación que permite viajar entre los dos planetas usando la mínima cantidad de combustible, ocurre aproximadamente cada 26 meses. La ventana actual se cierra, la próxima se abre a finales de 2028, diciembre específicamente. Si SR-1 Freedom no despega en diciembre de 2028, la siguiente oportunidad sería en 2030. 2 años perdidos, 2 años de retraso. Así que NASA tiene un calendario de 32 meses a partir de marzo
de 2026 hasta diciembre de 2028. Para lograr esto, necesita terminar el ensamblaje del PPI, integrar el reactor nuclear, conectar todos los sistemas, hacer pruebas funcionales de cada subsistema, realizar un ensamblaje final integrado, certificar que todo funciona, obtener certificación regulatoria para lanzar material radiactivo al espacio, transportar la nave completa al sitio de lanzamiento, instalarla en el cohete, hacer las últimas pruebas de integración con el lanzador y despegar. Todo en 32 meses. Es apretado brutalmente. Y Sackman, siendo honesto en el evento Ignition, lo describió así: esto no es la nave perfecta, es la solución del 70%. Es lo máximo que podemos lograr si queremos despegar en esta ventana. 70% de perfección, pero suficiente. Suficiente para funcionar, suficiente para llegar a Marte. Y aquí está lo épico. 38 horas después del lanzamiento, el reactor se encenderá por primera vez en el espacio abierto, lejos de cualquier planeta, a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. El reactor se encenderá y durante los siguientes 18 meses va a consumir uranio y convertirlo en energía pura, empujando a SR-1 Freedom hacia Marte. Es el viaje más largo jamás realizado por una nave propulsada por energía nuclear y es el primer paso de un plan que no termina en Marte. SR-1 Freedom no viaja a Marte sola. Su carga útil tiene un nombre que suena a película de acción: Skyfall. Skyfall no es un arma, es 3 helicópteros robóticos. Y aquí es donde algunos escépticos se detienen. ¿Helicópteros en Marte? Eso es ciencia ficción, ¿no? Pero no es ciencia ficción. Es la historia reciente. En febrero de 2021, la NASA lanzó un rover llamado Perseverance a Marte. Dentro de Perseverance había un pequeño helicóptero experimental llamado Ingenuity. Un helicóptero en Marte por primera vez en la historia. Los ingenieros le dieron una misión simple: hacer 5 vuelos de demostración. 5, ese era el plan. Ingenuity hizo 72 vuelos en 3 años, en una atmósfera que es menos del 1% de la densidad de la Tierra, donde volar es casi imposible, donde el aire es tan fino que es casi como volar en el espacio. Ingenuity fue diseñado para durar 30 días. Duró 1000 días y cuando finalmente dejó de responder fue porque un grano de arena marciana atrapó su rotor, no porque algo estuviera mal con su diseño. Los helicópteros de Skyfall son la siguiente generación de eso. Más grandes, más capaces, con instrumentos científicos montados y algo radicalmente diferente. Pueden aterrizar por sí mismos. Ingenuity necesitaba un rover que la llevara, una plataforma madre. Los helicópteros de Skyfall son autónomos, aterrizan, vuelan, regresan, se recargan con paneles solares en la superficie marciana y tienen un trabajo muy específico. Cada uno de los 3 helicópteros de Skyfall lleva 2 instrumentos científicos. El primero, cámaras de alta resolución. Pueden capturar imágenes de metros cuadrados de terreno en detalle extremo, más detalle que cualquier satélite orbital. Segundo, radar de penetración terrestre. Pueden mirar bajo la superficie, mirar literalmente bajo el suelo marciano. Y su misión: encontrar dónde van a vivir los primeros humanos en otro planeta. Para que un humano sobreviva en Marte, realmente sobreviva, no solo por unos días, sino por años, hay un recurso que tiene que estar ahí:
No es aire, eso ya lo sabemos fabricar. No es comida, se puede traer de la tierra. No es medicinas, también se pueden llevar en la nave. Es agua. ¿Por qué agua? Piénsalo. Si tienes agua, tienes oxígeno. Si tienes agua, tienes hidrógeno. Combustible de cohetes. Si tienes agua, tienes un blindaje contra la radiación cósmica. Los protones de agua absorben radiación mucho mejor que casi cualquier otro material conocido. 1 kilogramo de agua traído desde la Tierra ocupa espacio en la nave, espacio que podría usarse para combustible o alimentos o equipo científico. Pero 1 kilogramo de agua extraído de Marte es 1 kilogramo que no tuviste que traer. Es 1 kilogramo de peso que tu nave no tuvo que llevar desde la Tierra. Es 1 kilogramo de Delta 5 que ahora puedes usar para otras cosas. En una misión al espacio, el peso es vida, el peso es dinero, el peso es tiempo. Marte tiene agua, los científicos lo saben. Hay hielo en los polos, capas de hielo de cientos de metros de espesor. Hay agua bajo tierra en las latitudes medias. Depósitos de hielo mezclados con regolita marciana a profundidades que van desde 1 metro a cientos de metros. Pero lo que la NASA necesita saber ahora no es si existe agua, es exactamente dónde existe, a qué profundidad, en qué concentración y en qué pureza. Porque cuando los primeros humanos aterricen en Marte y van a aterrizar, van a necesitar estar a una distancia razonable de agua. No pueden estar a 500 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Eso es imposible. Los helicópteros de Skyfall van a mapear literalmente cada candidato potencial de sitio de aterrizaje. Van a sobrevolar Arcadia Plantilla, van a mapear Utopia Plantilla, van a explorar Deuteronilius Mensae, cada región donde NASA teoriza que el hielo es abundante y accesible. Van a usar sus radares de penetración terrestre para crear un mapa tridimensional del subsuelo, mapa de profundidad, mapa de concentración, mapa de pureza. Al final, NASA va a tener algo que nunca tuvo antes, una respuesta definitiva a la pregunta que ha perseguido a la exploración humana desde que Kennedy habló en Rice University. ¿Dónde exactamente van a aterrizar los primeros humanos en Marte? Esa pregunta, que es hipotética desde 1962, va a tener una respuesta concreta, científica, basada en datos reales en 2029. No será especulación, será una coordenada, con altitud, con profundidad de agua, con composición de suelo, con análisis de radiación. Un lugar específico, real, esperando que llegue la humanidad. SR-1 Freedom no es el fin de la historia, es el principio. SR-1 es el demostrador, el primer prototipo en operación real. El siguiente paso llega en 2030, Lunar Reactor 1. LR-1 usa el mismo diseño fundamental que SR-1, mismo reactor de fisión, mismo ciclo de Brayton, misma arquitectura de potencia, pero con una diferencia crítica. LR-1 está diseñado para aterrizar en la Luna y funcionar en la superficie lunar durante años. ¿Por qué la Luna? Porque la Luna es el puesto avanzado, el depósito de material, la puerta de entrada a Marte. ¿Y por qué la Luna tiene un problema de energía que solo la energía nuclear puede resolver? Un día en la Luna dura 28 días terrestres. Eso significa que la Luna experimenta 14 días de luz solar seguida por 14 días de oscuridad total. Los paneles solares no pueden funcionar durante esas 2 semanas de noche. Los rovers solares del Apolo funcionaban solo durante el día lunar.
Cuando llegaba la noche no había energía, pero un reactor nuclear no se apaga cuando anochece. Un reactor nuclear funciona día y noche, luz o oscuridad, tormenta de polvo o cielo despejado. Con Lunar Reactor One, NASA podrá construir una base permanentemente en la Luna, una base que no se duerme, una base que produce constantemente energía, una base que puede fabricar hielo de agua extraído del suelo lunar para procesar oxígeno, puede mantener comunicaciones continuas. Y después de LR1, el plan que Steve Singnacore presentó en Ignition es claro: reactores de cientos de kilovatios, luego reactores de megavatios, producidos en cadena, con una participación de la industria comercial privada, no como demostradores, como infraestructura. Singnacore lo dijo así: después de SR1 vamos a pasar a producción. Esta va a ser una industria. Vamos a tener compañías privadas construyendo y operando reactores nucleares en el espacio. Eso es el cambio de paradigma. No es NASA hace un reactor experimental, es la industria espacial hace reactores de forma rutinaria. ¿Por qué importa eso? Porque cada reactor más grande expande lo que es posible hacer en el espacio. Un reactor de 20 kilovatios puede alimentar un rover, una transmisión de datos, algunos instrumentos científicos. Un reactor de cientos de kilovatios puede alimentar una base lunar completa con manufactura industrial. Un reactor de megavatios puede alimentar una estación espacial completa, con hidroponía, con manufactura, con centros de investigación, con megavatios de energía nuclear en el espacio. No estamos hablando de visitar Marte, estamos hablando de quedarnos en Marte. Aquí está el contexto que la mayoría de los medios no están mencionando. Estados Unidos no está sola en esto. En 2024, China y Rusia anunciaron un acuerdo conjunto. Van a construir una base lunar permanente y en esa base van a instalar su propio reactor nuclear. Rusia y China juntas en la Luna con un reactor nuclear. El cronograma público que anunciaron apunta a operatividad antes de 2035. Eso le da a Estados Unidos, con SR1 Freedom en 2028, una ventana aproximadamente de 7 años para demostrar superioridad tecnológica en energía nuclear espacial. 7 años es un tiempo geológicamente corto en la carrera espacial. ¿Por qué importa esto? Porque el primer país que demuestre dominio operativo de reactores nucleares en el espacio va a escribir las reglas. No las reglas técnicas, las reglas políticas. ¿Cuál es el estándar de seguridad? ¿Cuál es el protocolo de lanzamiento? ¿Quién regula la propulsión nuclear en el espacio? ¿Cuáles son las restricciones comerciales? El primer país que lo haga establece el precedente y es muy difícil cambiar un precedente. Volvamos al punto de partida de este video. Hace unos 20 minutos te hice una afirmación que sonaría a ciencia ficción. Si no fuera cierta, el reactor ya existe, la nave ya está siendo ensamblada, el sitio de aterrizaje humano ya se está eligiendo. Verifica eso, porque ahora sabes exactamente qué significa cada parte. El reactor ya existe, es momento exacto. En Idaho National Laboratory hay un reactor de 20 kilovatios eléctricos de fisión que fue completado hace años. Está siendo verificado, está siendo documentado, está siendo preparado para el lanzamiento en 2028. La nave ya está siendo ensamblada. El sitio de aterrizaje humano ya se está eligiendo. Los helicópteros Skyfall están siendo diseñados. Ahora considera esto: cada parte de esta cadena tiene hardware real, piezas físicas, metal, electrónica, código, fechas concretas, no algún día, años específicos, meses, horas de lanzamiento, gente con nombre y apellido trabajando ahora.
Steven Signacor, Jar Isaacman, los ingenieros de los laboratorios de Idaho, los técnicos de la Antares Space System, los equipos de JPL trabajando en Skyfall. Esto no es especulación, no es una propuesta que depende de financiamiento futuro que podría no llegar, no es una promesa que puede ser postergada para la próxima década. Ahora, si has llegado a este punto del video, tengo una pregunta para ti. La pregunta clásica de los últimos 60 años era: ¿llegará la humanidad a Marte? Esa pregunta está respondida. Sí llegará. Pero ahora hay una pregunta diferente, una pregunta mucho más personal. ¿Estarás vivo cuando suceda? Piénsalo. Is R1 Freedom despega en diciembre de 2028, llega a Marte en 2029, Skyfall mapea el terreno en 2030, Lunar Reactor 1 despega en 2030, operativo en 2031. En 2032 o 2033 sigue siendo un cronograma actual. La primera misión humana a Marte está en desarrollo. Una ventana de transferencia de 2033 permitiría un lanzamiento hacia Marte en 2034 o 2035. El viaje dura aproximadamente 9 meses. 2035, eso es 8 años a partir de ahora. Para cualquiera que esté viendo esto hoy. 8 años, una década es fácil de imaginar. 8 años es mañana a la escala de la historia. Y si tienes 30 años hoy, tendrás 38 en 2035. Si tienes 40, tendrás 48. Si tienes 50, tendrás 58. Y si tienes 80, tendrás 88. Y más gente de la que piensas llegará a 88 años. ¿Quién va a estar vivo cuando el primer humano respire aire fabricado en Marte? Probablemente más gente que crees. Probablemente incluyéndote a ti. Esto es el presente, no es el futuro. Es lo que está sucediendo ahora. Mi nombre es Martín. Hace poco comencé este canal porque creo que hay historias que necesitan ser contadas. Historias de cómo el futuro no llega cuando menos lo esperas. Llega cuando nadie está mirando. Is R1 Freedom es una de esas historias. Una historia sobre ingeniería silenciosa, sobre decisiones tomadas en las salas de conferencia que nunca ven luz pública. Y recuerda, el futuro no es algo que sucede, es algo que estamos construyendo ahora. Yo soy Martín y recuerda, sigue mirando hacia las estrellas y quién sabe qué maravillas encontraremos juntos.